Muerte, destrucción y desolación fue lo que dejó a finales de octubre y comienzos de noviembre el paso de la tormenta Sandy en Estados Unidos y el Caribe. Al menos 120 muertos y millones de dólares en pérdidas fue el resultado de la aparición del fenómeno meteorológico bautizado como la tormenta perfecta. Una depresión tropical que empezó afectando a Venezuela el 17 de octubre del 2012 y después provocó 120 muertes en el Caribe, activó una emergencia sin precedentes a convertirse en el huracán más potente y devastador que ha impactado a Estados Unidos en su historia reciente. Y cuando se combina esta humedad tropical con esas masas de aire fría, eso lo que en algunas ocasiones puede producir una tormenta muy fuerte con todos esos factores que hablamos, de lluvias fuertes, vientos muy fuertes y también nevadas. En la memoria de los estadounidenses quedará la noche del lunes 29 de octubre cuando el huracán Sandy, que se había convertido en una megatormenta de 1.800 kilómetros de diámetro, tras mezclarse con un frente frío, tocó tierra en las costas de Nueva Jersey y continuó su peligroso ascenso a Nueva York con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. A medida que se aproximaba, la supertormenta bautizada Frankenstorm por la cercanía al día de Halloween había obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de unas 500.000 personas en las zonas costeras y ribereñas de Nueva Jersey y Nueva York, incluido el Bajo Manhattan. Considerando las condiciones actuales, voy a firmar una orden ejecutiva para evacuar las zonas con mayor riesgo de ser afectadas. También voy a ordenar el cierre de todas las escuelas públicas este lunes. En relación con la zona de evacuación, ordené que se lleven a cabo las operaciones para garantizar la seguridad de aproximadamente 375.000 personas que viven en esta zona. Sandy prácticamente paralizó a la Gran Manzana. Las clases en escuelas, universidades y los espectáculos de Broadway fueron cancelados. La Bolsa de Nueva York y las sedes de la ONU cerraron sus puertas, mientras la gente acudió masivamente a tiendas y supermercados para abastecerse. Un poco difícil en la casa, mucha agua. Los muchachos desesperados, llorando, se cayeron muchos árboles, muchas inundaciones. Aquí estamos ahora desesperados porque no sé qué va a pasar con el trabajo. Al menos 18.000 vuelos fueron cancelados durante la emergencia. La madrugada del 30 de octubre, el panorama era de incertidumbre en algunos lugares y devastación en otros. Mucho temor en la parte donde estamos nosotros. Yo vivo aquí en West New York, siempre cayeron árboles y dañaron los carros y todo, y siempre teníamos bastante temor. Mucho susto, imagínate, evacuamos a casa de una familia y con mucho susto, no había electricidad y los vientos y ambulancia, bomberos, todo, sí, eso fue una tragedia. En esta zona está bien mala, no hay luz, no hay calefacción, tiene que buscar los generators, eso. Tras el paso de la tormenta se desplegó una operación de atención de emergencia sin precedentes apoyada por la Guardia Nacional. A la falta de energía se sumó una inesperada escasez de combustible que obligó a la policía a imponer el orden en las estaciones de servicio. El presidente Obama suspendió su campaña política y visitó las zonas de catástrofe. La proximidad de las elecciones también se convirtió en un reto para las autoridades. Poco a poco estamos llegando a donde estábamos antes de la tormenta. Sí. Y el martes son las elecciones, todo el mundo tiene que salir a votar a donde han votado siempre. Sabemos que será duro completar el trabajo que tenemos que hacer, pero tenemos que trabajar juntos y tener paciencia. Hasta el momento se han recogido más de 350.000 toneladas de desechos. Sandy dejó pérdidas que alcanzan los 62.000 millones de dólares y reactivó las alarmas por los efectos del cambio climático. Y mientras avanzan las tareas de reconstrucción, ahora el debate se ha centrado en cómo la ciudad debe mejorar su infraestructura. Y zonas residenciales como esta deben estar mejor preparadas para futuras emergencias como esta. El huracán Sandy fue una de las grandes noticias del año 2012. En Staten Island, Nueva York, soy Gilbert Vega en NTN 24. El 6 de noviembre, Estados Unidos volvió a confiar en Barack Obama. El presidente logró su reelección gracias a una amplia movilización del voto demócrata, que le valió su victoria en estados decisivos como Ohio, Iowa y Virginia. Obama sumó 303 votos electorales, mientras que Romney logró 206. El mandatario fue la cara más visible de un cambio en el electorado estadounidense, que dio muestras en 2012 de lo que bien podría ser el futuro del mapa electoral en el país. Fue el hombre del año, de nuevo. Barack Obama hizo historia por segunda vez al ganar una reelección de la que muchos llegaron a dudar. La sombra sobre un eventual segundo mandato comenzó en septiembre, semanas después de una triunfal convención nacional, en la que sus posibilidades de perder parecían casi imposibles. Nuestros problemas pueden ser resueltos, nuestros retos pueden ser alcanzados. El camino que ofrecemos tal vez es más difícil, pero lleva a un lugar mejor, y les pido que escojan ese futuro.
El primer debate en Denver fue uno de los peores momentos de toda la presidencia de Obama. Un presidente que había comenzado a hacer campaña con más de un año de anticipación, a sabiendas de que el entusiasmo que generó su campaña en 2008 estaba ya desgastado. En 2008 estábamos en medio de 2 guerras y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Y hoy nuestros negocios han creado más de 5,5 millones de trabajos y esta mañana aprendimos que las compañías contrataron más en octubre que en cualquier otro momento en los últimos 8 meses. Superado en fondos ampliamente por su rival republicano, Obama echó mano de una campaña enfocada en reforzar la coalición de votantes que lo llevó a la Casa Blanca en 2008, formada por afroamericanos, hispanos y sobre todo mujeres solteras. Fue un grupo que demostró no solo estar intacto, sino más motivado que hace 4 años. No deberíamos tener unos cuantos políticos, la mayoría de los cuales son hombres, tomando decisiones de salud por las mujeres. Las encuestas prevían una elección ajustada, pero el resultado sorprendió incluso a los mismos demócratas por la contundencia de la victoria. Obama hacía historia al ganar la reelección con una débil economía, el desempleo cercano al 8% y ofreciendo reforzar su proyecto de gobierno. Regreso a la Casa Blanca más determinado y más inspirado que nunca sobre el trabajo que tenemos que hacer y sobre el futuro que nos espera. La elección de noviembre de 2012 hizo historia no solo por poner a un hombre afroamericano por segunda vez consecutiva al frente de la Casa Blanca, sino también por los profundos cambios que mostró en el comportamiento del electorado estadounidense, que se reveló más joven, más diverso y más progresista que nunca. La victoria de Barack Obama fue sin duda decisiva, sin embargo va a tener que gobernar con un Congreso dividido para poder sacar adelante las iniciativas de su segundo mandato. Esto es parte de lo que fue noticia en 2012. Soy Julio Marenco para NTN 24. El rival de Barack Obama fue Mitt Romney, un gestor que dijo ser capaz de reactivar la economía de los Estados Unidos y hacer realidad las promesas que el presidente no pudo cumplir en los últimos 4 años. La experiencia del candidato presidencial por el Partido Republicano como empresario, organizador de Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y gobernador del estado de Massachusetts fueron las principales cartas de presentación ante el electorado. Mitt Romney buscaba convertirse en el primer presidente mormón en la historia de los Estados Unidos y se presentó en la recta final de la contienda como un candidato de centro y un experimentado empresario que desde la Casa Blanca podría estimular la recuperación económica del país. Creo que tenemos que tener un presidente que hable de salvar al pueblo de los Estados Unidos, salvar los empleos y nuestro futuro. Romney, de 65 años, fue designado candidato presidencial del Partido Republicano durante su convención nacional el 28 de agosto en Tampa, Florida, tras vencer a una decena de rivales en las primarias. Mi pasión es ayudar al pueblo de los Estados Unidos que está sufriendo en este momento. De esto se trata. En el que era su segundo intento desde 2008 por llegar a la presidencia, Romney, que cultiva una imagen de hombre práctico y luce siempre un impecable corte de pelo, aplicó el mismo tesón y disciplina que usó como misionero en Francia hace 4 décadas. Gracias, New Hampshire. Esta noche hicimos historia. En cada foro público y en los 3 debates con el presidente Barack Obama, argumentó que sus conquistas empresariales como fundador de Bain Capital lo acreditaban como alguien que podía sacar a Estados Unidos de la crisis. Finalmente, con respecto a esa reducción de impuestos, no estoy buscando reducir impuestos masivos y reducir los ingresos que van al gobierno. Mi principio número 1 es que no habrá reducción de impuestos que agregue al déficit. Quiero subrayarlo, ninguna reducción de impuestos que agregue al déficit, pero sí quiero reducir el pago que hacen la clase media. En las últimas semanas, para atraer a los votantes indecisos, Romney moderó su retórica conservadora en asuntos como inmigración, recortes tributarios o los derechos reproductivos de la mujer. Pero sus detractores lo acusaron de ser una veleta que cambiaba de postura por conveniencia, subrayando, por ejemplo, su idea de la autodeportación de los inmigrantes indocumentados para luego respaldar una reforma que extendiera visas a extranjeros con educación universitaria y altas destrezas laborales. Tenemos a Romney, que se rodeó con el senador Rubio y con Susana Mendoza, con todos estos oficiales electos durante la convención, pero este fin de semana estuvo con Steve King, el congresista, lo apoyó para su reelección, hizo campaña con él. ¿Quién es Steve King? Steve King es el congresista más xenofóbico, antiinmigrante en el Congreso de los Estados Unidos, tanto que él trajo ante el Congreso de los Estados Unidos un modelo de una cerca, ¿verdad?, que tenía electricidad, porque él decía que la electricidad controlaba a los animales.
Su peor momento fue quizá la difusión de un video grabado en secreto en el mes de mayo en el que se burlaba del 47% de los estadounidenses que apoyaban a Obama, cimentando la percepción de que no entendía las dificultades del ciudadano del común. Apoyándose en los pilares del conservadurismo, Romney prometió reducir la injerencia del gobierno, recortar los impuestos y revocar la reforma sanitaria de 2010, encendiendo un agrio debate sobre estos temas. El problema más grande de Romney, el Partido Republicano, es Romney. Él simplemente no tiene una historia consistente que él pueda justificar a los votantes. Pero el republicano Mitt Romney nunca se imaginó que tendría que llamar al presidente Barack Obama para reconocer su derrota en las elecciones de Estados Unidos, después de que las victorias del mandatario en el estado crucial de Ohio y en otros estados clave como Virginia, Nevada, Iowa y Colorado le aseguraran al demócrata más de los 270 votos electorales necesarios para la victoria. Entonces los partidos políticos van a tener que pensar de cómo van a resolver los problemas que nosotros tenemos, y si no, van a ser condenados a la oscuridad política, van a ser irrelevantes porque sus partidos nunca más van a poder ganar una elección nacional, porque el voto latino cada día es el voto decisivo para quién gana y quién pierde. Pero la derrota de Romney no solo dejó ver un dividido partido republicano, sino también una desgastada retórica conservadora que desconoció la pluralidad de la creciente población estadounidense y que le significó un alto precio: la Casa Blanca. En medio de las acusaciones de fraude, las críticas de opositores y de violentas protestas, Enrique Peña Nieto asumió el poder en México el 1 de diciembre de 2012. El tradicional protocolo de acto de transmisión de mando presidencial en la capital mexicana contrastó con hechos vandálicos y mensajes en contra de la llegada al poder del político priista. Viernes 30 de noviembre a las 11 de la noche. Alumnos del movimiento Yo Soy 132 acamparon en el Monumento a la Revolución para protestar el siguiente día en contra de la toma de posesión del presidente electo Enrique Peña Nieto. Sábado 1 de diciembre. A las 6 de la mañana, trabajadores de la Cámara de Diputados y de los medios de comunicación comenzaron a ingresar al recinto para la sesión del Congreso General. Mientras, los estudiantes en grupo se desplazaron hacia el Palacio de San Lázaro para protagonizar un enfrentamiento con las autoridades. Durante este enfrentamiento, los estudiantes emplearon un camión para tirar las vallas y así aventar bombas molotov y piedras en contra de la policía que resguardaba el recinto. Seguiremos denunciando la compra descarada de los votos. A las 9:30, la sesión de la Cámara de Diputados inició con la presencia de mantas y cruces en la fracción de los partidos de izquierda. 1:40 después, a las 11:15 de la mañana, el presidente Felipe Calderón llegó al recinto en medio de gritos de sus contrincantes y aplausos de sus compañeros de partido. Seguido a esto, el presidente electo Enrique Peña Nieto arribó al Pleno para recibir la banda presidencial. Los partidos de izquierda aventaron billetes de juguete al aire gritando que compró la presidencia. 3 minutos después, el presidente Enrique Peña Nieto salió del salón de plenos de la Cámara de Diputados y después lo hizo Felipe Calderón. Mientras, a esa hora, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, desde el Ángel de la Independencia, reiteraba que desconoce el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pintamos claramente nuestra raya. Nada con Peña Nieto. A las 12:30, el presidente de México pronunció su primer discurso a la ciudadanía, en donde planteó 13 puntos en los que trabajará durante su administración. Habrá reglas claras y precisas. Durante todo este tiempo, los manifestantes que protagonizaron el enfrentamiento con policías continuaron las agresiones por diferentes avenidas de la capital mexicana, destrozando negocios privados y monumentos emblemáticos, para dejar un saldo de 121 heridos y 92 personas detenidas. Desde México para NTN 24, Jesús González.
El 2012 ha sido un año marcado por tiroteos, masacres y asesinatos en Estados Unidos. Cerca de 70 personas han resultado muertas en al menos 10 ataques a bala que han atemorizado al país en los últimos 12 meses. 5 de los tiroteos ocurrieron entre julio y agosto, entre ellos el asesinato de 12 personas en una sala de cine de Colorado. Sin embargo, la considerada peor masacre del año ocurrió el pasado 14 de diciembre, cuando 20 niños y 6 adultos fueron asesinados en una escuela en el condado de Newtown, Connecticut. Los estadounidenses han sufrido en este último año el terror de horribles masacres. Sus autores, personajes que generalmente tienen antecedentes de matoneo, trastornos psicológicos y un profundo resentimiento por la sociedad, han estremecido al país norteamericano tras abrir fuego en espacios públicos de forma indiscriminada, acabando con la vida de civiles indefensos, entre ellos mujeres y niños. Newtown, Connecticut, diciembre 14 de 2012. Un pueblo que solía ser tranquilo quedó marcado para siempre. Se trata del segundo tiroteo más grave en la historia de Estados Unidos después de la masacre de la Universidad de Virginia Tech en el año 2007 que dejó 32 muertos. La paz en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, fue interrumpida con ráfagas de disparos cuando Adam Lanza, un joven de 20 años, ingresó al centro educativo y abrió fuego matando a 6 adultos y 20 niños entre 6 y 7 años de edad. La policía de Connecticut informó haber encontrado el cuerpo del agresor en el lugar de los hechos. En una emotiva alocución, el presidente Barack Obama reiteró la responsabilidad del Estado de cuidar a sus niños y ciudadanos. En las próximas semanas usaré todos los poderes que tiene esta oficina para comprometer a las fuerzas de la ley, a las fuerzas de la salud, padres y profesores a hacer un esfuerzo para prevenir más tragedias como esta. Oakland, California, abril 2 de 2012. 7 personas murieron en la Universidad Cristiana de Oikos a manos de Hwang Go, un inmigrante de Corea del Sur. El hombre de 43 años que perpetró el ataque con un revólver calibre 45 habría sido objeto de burlas días anteriores por la forma como hablaba inglés. Aurora, Colorado, julio 20 de 2012. Un joven de 24 años, fanático de la ciencia ficción y a quien se le atribuyó desequilibrio mental, sembró el terror durante el estreno de la última película de Batman en un teatro de Aurora, Colorado. James Holmes, estudiante de neurociencia, disparó indiscriminadamente contra los asistentes de una sala de cine. El saldo, 12 personas muertas y al menos 50 heridas. Oak Creek, Wisconsin, agosto 5 de 2012. Un grupo de feligreses que asistía a sus servicios religiosos de domingo en un templo hinduista Sikh fue sorprendido por un hombre que los atacó con un arma de fuego. 4 de las víctimas murieron en el templo y otras 3 en el exterior del edificio, incluido el atacante, un veterano de guerra del ejército estadounidense de nombre Wade Michael Page. Las autoridades comprobaron que el asesino dirigía una banda de metal que pregonaba la supremacía de la raza blanca. Nueva York, agosto 24 de 2012. 2 personas perdieron la vida y 8 resultaron heridas durante un intercambio de fuego a las afueras del Empire State Building en Nueva York. Un hombre de 53 años, identificado como Jeffrey Johnson, disparó a otro hombre luego de una aparente discusión de tipo laboral. La policía abatió al homicida. Durante el tiroteo, otras 9 personas resultaron heridas. Milwaukee, Wisconsin, octubre 21 de 2012. 4 personas murieron y otras 4 resultaron heridas luego de un atentado en un spa en Milwaukee, Wisconsin. Un hombre afroamericano de 45 años, identificado como Radcliffe Houghton, también fue encontrado sin vida dentro del local comercial. Portland, Oregon, diciembre 11 de 2012. Jacob Tyler Roberts, de 22 años, protagonizó un tiroteo en el centro comercial Clackamas Town Center en el suburbio de Portland, estado de Oregon, que dejó 3 muertos, incluyendo él mismo, y varios heridos. Estas masacres reabrieron el debate de la posesión de armas en Estados Unidos. Más de 3/4 del variado arsenal utilizado en estos crímenes fue obtenido de forma legal, según han reportado autoridades estadounidenses. Organizaciones civiles piden medidas para endurecer el control de armas o reformar la segunda enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho del pueblo a tener y portar armamento. Necesitamos conversaciones sostenidas, conscientes y nacionales sobre las soluciones para esta epidemia de violencia por armas de fuego. Una conversación que respete la segunda enmienda, pero que reconozca el riesgo que las armas representan para nuestras familias y vecindarios. El debate sigue latente, mientras la tendencia de hechos violentos va en aumento. En los últimos 30 años se han presentado cerca de 61 de estos episodios.